Y ahora nos vamos a centrar entonces en la corriente peruana. Nosotros por lo general en el colegio, y probablemente si ustedes han visto libros de texto, nos muestran que este es un gráfico que simboliza de alguna manera la corriente peruana. La corriente peruana es de aguas frías, circula en la dirección del sur a norte hasta la altura más o menos de Talara, de Cabo Blanco, y después gira hacia la izquierda. Y del norte viene una corriente cálida que viene del Golfo de Guayaquil y la zona frente a Ecuador, y que se junta con esta corriente y crean la corriente ecuatorial norte y sur. Pero digamos, es una sobresimplificación de lo que es la corriente peruana. Pero en realidad, la corriente peruana es muchísimo más compleja, porque tiene una corriente costera, una contracorriente costera, una corriente subsuperficial, una corriente superficial costera, en fin, es una combinación de varias corrientes y por eso se llama el sistema de la corriente peruana. Pero para simplificarlo, yo voy a hablar solamente en este caso de la corriente superficial costera, que es la que más impacta, digamos, en los temas del clima y de la pesca. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan el sistema de la corriente peruana? En primer lugar, el anticiclón del Pacífico Sur. Los vientos alisios que soplan del sureste impulsando las aguas frías de la corriente peruana. Vamos a explicar cuál es el rol que juega este anticiclón del Pacífico Sur, que es sumamente importante porque es el motor de la corriente peruana. Luego, el afloramiento costero producto de estos vientos y la rotación de la Tierra, que impulsan lo que se llama la surgencia o el afloramiento de aguas frías subsuperficiales que vienen trayendo una gran cantidad de nutrientes. Luego, la forma de la plataforma continental. La plataforma continental de Perú es muy especial y vamos a ver más adelante que tiene mucho que ver con el origen de este afloramiento y la sedimentación de los ríos de la cuenca del Pacífico. Nosotros tenemos 54 ríos, desde Tumbes hasta Tacna, que todos los años en la época del verano, como ustedes saben, traen aguas cargadas de sedimentos que vienen de las montañas. Todo ese sedimento se acumula en la plataforma continental y después es empujado por el sistema de la surgencia de agua que lleva todos estos minerales que después se convierten en nutrientes a la parte superficial. Otro factor que es muy importante es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes actúa como una barrera que encajona a los vientos alisios y separa el clima de la costa, que es seco y cálido, del clima húmedo de la Amazonía. Aquí ocurre un fenómeno que ustedes lo deben conocer muy bien, y es que a una misma latitud tenemos un desierto en la zona costera y tenemos un bosque tropical en la zona amazónica. Y esto debido a que la cordillera de los Andes es como una pared tremenda que separa estas dos regiones naturales. Y por otro lado está la alta variabilidad climática que generan los periodos cálidos y fríos del Pacífico tropical, porque nosotros somos parte del Pacífico tropical. Y el Perú también se impacta de lo que ocurre en el resto del Océano Pacífico. Y como en el Pacífico ocurre en niños y niñas con cierta frecuencia, ahora tenemos el año pasado un niño, este año una niña, vamos a tener un efecto de niño y niña, que eso se refleja en lo que se llama la alta variabilidad climática, que genera periodos fríos y cálidos. Vamos a ir analizando cada uno de estos fenómenos. En primer lugar, el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur, acá lo vemos en una letra alfa mayúscula, es una zona de alta presión y que tiene una circulación antihoraria y que se encuentra frente a las costas de Chile. Este anticiclón sopla permanentemente en esta dirección y al soplar permanentemente en esta dirección, estos vientos empujan a las aguas superficiales que entran a la costa del Perú y recorren toda la costa del Perú hasta girar hacia el oeste. Conforme este anticiclón se intensifica, la corriente peruana se intensifica. Cuando se relaja, la corriente peruana se relaja. Y además, su ubicación no es siempre la misma. A veces se pega al litoral, a veces se aleja del litoral. Cuando el anticiclón se debilita y se aleja del litoral, la corriente peruana se debilita y lo que entra es la corriente del Niño. Cuando ocurre lo contrario y esto se intensifica,
y se pega a la costa, la corriente peruana se intensifica y presiona la corriente del Niño y la empuja hacia afuera. Y por eso nosotros vivimos en un permanente estado de inestabilidad o de variabilidad climática, debido a este fenómeno. El año pasado, por ejemplo, que tuvimos un niño, se anunciaba de que en el mes de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, íbamos a tener un niño muy intenso. Y que efectivamente los pronósticos decían que iba a haber un niño de gran impacto, que podía ocurrir algo como lo que ocurrió en el año 83 o 97. Sin embargo, tuvimos la suerte de que el anticiclón del Pacífico Sur empezó a soplar a una velocidad tremenda, se pegó a la costa, empujó a la corriente peruana y no dejó entrar al niño. Este ha sido el que nos ha salvado del niño este año. Y acá a la mano izquierda ustedes pueden ver un gráfico que simboliza un poco lo que representa el anticiclón del Pacífico Sur. Es como un ventilador, es un gran ventilador que está soplando permanentemente, a veces pegado a la costa, a veces hacia el oeste, a veces muy intenso, otras veces menos intenso, pero la intensidad y la ubicación geográfica son las que determinan la intensidad de la corriente peruana. Si es que si el año pasado este anticiclón se hubiera debilitado, como era de esperar en esa época del año, y se hubiera alejado, hubiéramos tenido un niño muy intenso. Felizmente que ocurrió lo contrario y nos salvamos del niño, gracias a este anticiclón. Así que hay que agradecerle a este caballero que nos haya salvado del niño del año pasado. Ese es el mecanismo del anticiclón. El otro factor importante es la plataforma continental. En la mano izquierda nosotros vemos este gráfico de la plataforma continental del Perú. Esta línea roja que ustedes ven aquí es el centro de la fosa, donde está la parte más profunda del océano frente a las costas del Perú. Esta parte media amarilla es el talud continental y esta parte verde, está pegada a la costa, es la plataforma continental. La plataforma continental es como una meseta que es la prolongación de la costa, que después se profundiza bruscamente y se convierte en el talud continental. Como ustedes pueden ver, esta plataforma es muy variable en extensión. En la zona norte del Perú, por ejemplo, acá a la altura de Talara, ustedes pueden ver acá a la mano derecha hay una. En la zona de Talara, esa plataforma tiene 12 millas de ancho. En la zona frente a Chimbote tiene 80 millas. En la zona de Chala, al sur, tiene 4 millas. O sea, como pueden ver, la plataforma tiene una forma muy caprichosa que hace que toda la costa central y norte del Perú, hasta el Callao prácticamente y hasta Pisco, sea una meseta relativamente ancha, entre 40 y 80 millas, pero en el norte-norte y en el sur-sur se angosta muchísimo y se vuelve una plataforma muy, muy estrecha. En este caso, la razón es porque aquí está la dorsal de Nazca, que es esta cadena de montañas que empuja a esta placa de Nazca y al empujarla, levanta esta cordillera y hace que la plataforma sea mucho más angosta. Ya después Ricardo les va a explicar las razones por las cuales la pesca en esta zona es tan especial, precisamente porque la plataforma es muy angosta. Y aquí vemos que, por ejemplo, una zona donde la pesca tradicionalmente es abundante, ¿dónde? En Chimbote, porque tiene una gran plataforma donde se produce un afloramiento muy intenso y donde se acumulan grandes cardúmenes de pesca. Vemos que la plataforma tiene un rol muy importante en la dinámica y en el ecosistema marino de la corriente peruana. Ahora vamos a pasar al tema de los ríos de la Amazonía, perdón, los ríos de la cuenca del Pacífico. Nosotros tenemos a lo largo de la costa 40 ríos, perdón, 54 ríos. 54 ríos que van a la vertiente del Pacífico y otros que van a la vertiente del Atlántico. Pero estos ríos que van a la vertiente del Pacífico son ríos de aguas temporales, no son de aguas permanentes, salvo uno o dos. Todos son ríos que traen aguas únicamente en la época de lluvia, que son enero, febrero, marzo. Y cuando vienen trayendo agua, lo que traen arrastran una gran cantidad de sedimentos de las montañas,
Ustedes muchas veces cuando pasan por los puentes de los ríos ves que es un agua que parece chocolate, un agua media achocolatada. Bueno, esa agua chocolatada es sedimento puro, son gran cantidad de sedimentos mineralizados que terminan depositados en la plataforma continental. Y esa es la riqueza de la plataforma continental, porque más adelante esos minerales son los que van a ser parte de la surgencia, que a su vez se convierten en los silicatos, los fosfatos y los nitratos, que son parte del sistema ecológico tan rico que tenemos en el Perú. De modo que acá hay una combinación de factores que hacen que el mar peruano sea muy rico. La corriente, la plataforma, los sedimentos. Es una combinación de muchos factores que hacen que Dios sea peruano, como nosotros decimos, y marino. Y acá tenemos el otro fenómeno que es el más importante de todos en cuanto a las condiciones del mar peruano, y es el afloramiento costero. El afloramiento costero, como hemos visto cuando vimos el tema de Coriolis, no es otra cosa que los vientos superficiales que van paralelos a la costa del Perú, y paralelos porque la cordillera de los Andes lo encajona en esa zona de la costa del litoral, y al soplar de sur a norte, en esa zona, ¿qué cosa es lo que hace? Hace que la corriente gire en dirección 45 grados hacia la izquierda en este caso, y que la sumatoria de todas estas corrientes sean un transporte de aguas de la costa hacia afuera, hacia el este, hacia el oeste. Y esa agua que se mueve hacia el oeste, que no la vemos como una corriente, sino simplemente es un transporte de grandes masas de agua, dejan un vacío que es reemplazado por las aguas frías de las partes subsuperficial, que son aguas frías y ricas en nutrientes, porque vienen arrastrando sedimentos. Y esa es la causa principal por la cual las aguas costeras del Perú son aguas tan ricas en nutrientes y tienen este ecosistema de tanta productividad. Y esto es, a la mano derecha, el gráfico de lo que muestra cómo esos sedimentos y cómo ese sistema forma parte de la ecología que trae el plancton, y sobre el plancton trae todo el resto de las especies basados en la anchoveta. Y por eso el Perú tiene la bendición de tener este mar en el cual la pesquería es tan importante. De modo que ese es un poco el origen de la riqueza del mar peruano. Y si nosotros vemos una imagen satelital de lo que se llama la clorofila es el principal indicador sobre la productividad del agua. Si ustedes ven estas aguas negras oscuras, es productividad cero. Son aguas que no tienen nada de productivas. Ven las aguas tropicales del Pacífico, maravillosas, transparentes, productividad cero. Sin embargo, si ustedes se van hacia la costa del Perú, ven esto anaranjado, amarillo, rojo. Estos son aguas súper productivas. Son aguas que tienen una altísima productividad precisamente porque acá se produce el famoso afloramiento costero. Y el afloramiento costero en la costa del Perú ocurre en toda la costa del Perú. Sin embargo, hay ciertos lugares donde hay focos de una productividad o de un afloramiento mucho más intenso. Y estos focos han sido muy bien identificados. Están frente a Piura, frente a Malabrigo, frente a Chimbote, frente al Callao y frente a Pisco. Y si ustedes se dan cuenta, esos son los lugares donde se produce la mayor cantidad de pesca. Es decir, no solamente hay afloramiento en toda la costa, sino en esos lugares en especial se producen los afloramientos más intensos. Y ahora vemos la cordillera de los Andes. Este es un mapa de Google que lo he inclinado un poco para que se vea la perspectiva. Acá ven ustedes lo dramático que es el cambio del clima entre la zona costera del Perú, que tiene un desierto desde la costa norte hasta la costa sur del Perú, y al otro lado de la montaña una selva tropical. ¿Por qué se produce esto? Porque el agua fría de la corriente de Humboldt no permite la evaporación. Y al no permitir evaporación, no hay precipitación. Y al no haber precipitación, obviamente la costa es desértica. Todo lo contrario ocurre en esta parte de la Amazonía, donde los vientos soplan en esta dirección,
se elevan con una gran cantidad de humedad, esa humedad produce precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosa ocurre? Ya tenemos arriba una barrera que no permite que el clima de esta zona afecte a este clima y viceversa. Como que estamos en un área confinada, en los primeros 30 o 40 kilómetros de la costa, desértica, con aguas muy frías, sin precipitación. La costa no tiene precipitación, pero tiene una altísima productividad biológica en la zona marina. Y al revés, acá tenemos un área de grandes precipitaciones pluviales. De modo que eso es lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? La costa, la sierra, la selva. Ok, la alta variabilidad climática. El Perú está, como hemos visto, en esta parte del Océano Pacífico, y el efecto que tienen las corrientes del Océano Pacífico hacen que estemos en dos, por decir, dos modos de operación. Cuando hay fuertes vientos alisios, que vienen de sur a norte, las aguas cálidas del Pacífico se concentran en la zona de Australia y las frías en la costa del Perú. Y estas son las condiciones normales, lo que nosotros llamamos condiciones normales. Pero cuando ocurre el Niño, se invierte el patrón y las aguas cálidas de los alisios se debilitan y las aguas cálidas que estaban acumuladas en esta zona se transportan hacia la costa del Perú y se produce lo que nosotros conocemos como el Niño. Y la costa del Perú está en este vaivén permanente, parece un péndulo entre el niño, la niña, el niño, la niña, el niño, la niña. Y por eso es que nosotros decimos que estamos en una zona de alta variabilidad climática, porque hay una transición permanente. El año pasado fue niño y este año va a ser niña. Antes eran cada 5 o 6 años, ahora último, y se dice que como parte de una respuesta al cambio climático, cada vez este péndulo se está moviendo más rápido y más intenso. O sea, vamos a tener probablemente en el futuro niños más frecuentes, niñas más frecuentes, niños más intensos y niñas más intensas. Esta es la variabilidad del mar peruano, que no tiene una condición permanente, sino que está permanentemente cambiando. Y este gráfico, que muestra a los niños desde el año 1850 hasta el 2020, muestra lo que ha sido toda la vida el niño y la niña. Por eso llamarlo fenómeno es un eufemismo, porque en realidad no es un fenómeno, es parte de la variabilidad natural del mar peruano. Y por eso aquí pongo una frase que ahora ya se sabe, que es el niño y la niña son manifestaciones de la variabilidad climática natural de nuestra región, no son fenómenos, es parte de la variabilidad natural.